Hay una palabra que me quedó resonando, que compartí en parte en el campamento, pero me quedó resonando en el espíritu. Creo que es algo interesante para resaltar, ¿sí? Así que vamos a ir directamente a la palabra. El título es Firmes por obedecer. Firmes por obedecer. Empezamos a hablar de este bimestre de estar firmes en la fe, firmes en lo que hemos creído, firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Es parte de lo que vamos a tratar en todo este año, ¿sí? La vida de la iglesia está de alguna manera establecida dentro de ese parámetro, donde hay un avance constante, permanente, creciendo para la obra del Señor siempre. Por eso la victoria dijimos que viene para que podamos estar firmes. Esa es la realidad que tenemos en el Señor. Pelear la buena batalla de la fe. Firmes, dijimos que es estar estable, confiado, seguro, inamovible, sostenernos en pie, permanecer, perseverar, establecer. Y el texto que estamos usando es el texto de 1 Corintios 15, 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso creo que es importante entender que el tema de la victoria es algo que el Dios mismo instrumentó para garantizar que su propósito se cumpla sí o sí a través de nuestras vidas. Por eso la idea de Dios es llevarnos siempre de victoria en victoria. No es un simple concepto de que nos vaya bien, es mucho más que eso. ¿Sí? Por eso nos habla de estar firmes, diga estar. Y estar significa que hacer que sea o llegar a ser, alcanzar, continuar, cumplir, gobernar, participar, producir. Entonces la victoria es la garantía. La victoria es la garantía de continuidad del propósito eterno en las próximas generaciones. La palabra nos recuerda la importancia de permanecer firmes a pesar de todo, ¿sí? El que fuere fiel hasta el fin, ese va a heredar la corona de justicia, la corona de vida. No por una simple actitud o valor personal, sino por la convicción en el Espíritu y por lo que sabemos y conocemos en Dios. Por eso una de las principales áreas donde tenemos que estar firmes es en la fe, donde no solo creemos en Dios, sino que le creemos a Dios, a lo que su palabra nos dice. La iglesia, en el libro de Hechos que estaba surgiendo, contaba con hombres que fueron considerados columnas, ¿sí? Que representaban firmeza, solidez, resistencia, madurez. Eran considerados ancianos, apóstoles, hombres de Dios, ¿sí? 1 Corintios 16:13 dice: estén alerta,
permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes, ¿sí? Porque creer a Dios necesita de valor y necesita de firmeza, ¿sí? Todo el mundo cree en Dios, pero creerle a Dios, no todos. No todos están firmes, convencidos, seguros de lo que Dios dice es lo que yo tengo que aplicar. Segunda de Corintios 1:21 dice, es Dios quien nos capacita junto a ustedes para estar firmes por Cristo, ¿sí? Porque Él nos comisionó para eso. Estar firmes por Cristo. Es la única forma en que tenemos de permanecer firmes, es por estar en Cristo, ¿sí? Entonces, ¿por qué el Señor permanentemente nos habla de firmeza? ¿Por qué? Porque todo lo que nace de Dios, todo lo que sale de Dios es firme. Es permanente, es verdadero, es duradero. Todo lo que sale de Dios es inalterable, inamovible. Segunda de Corintios 1:20 dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo, con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita, y ahí incluye el texto que leímos recién, junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Sí, no solamente que Dios lo prometió, sino que lo cumplió, y para que tengamos la seguridad de que eso va a ser así, nos entregó de su Espíritu Santo para que estemos firmes. Es la garantía de que Dios lo hace, de que en Dios todo ya está hecho. ¿Sí? Hebreos 6:17 dice, por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades, que son realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Dios estableció un pacto, Dios estableció una promesa mediante juramento sobre dos realidades inmutables, y eso es maravilloso, que todo lo que Dios dijo, que todo el consejo de Dios es inmutable. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Santiago 1:17 dice, todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de nuestro Padre, quien creó todas las luces del cielo. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amados, no hay nada en este mundo, no hay nada en esta tierra en el cual nosotros podamos confiar que represente la firmeza que Dios garantiza, no solamente por lo que dijo, sino por lo que ya ha hecho. No hay otra cosa, no existe algo en el cual nosotros podamos confiar de manera determinada que ofrezca semejante garantía de firmeza como lo es su palabra y su persona. Por eso no hay ni siquiera una pequeña parte en la cual nosotros dudaríamos. ¿Sí? No podemos ni siquiera dudar porque todo lo que la palabra enseña ya está confirmado, establecido, todo ya está hecho en Cristo, y eso es maravilloso. Por eso
el título, firmes en la obediencia. Porque la obediencia, cuando el Señor dice sígueme, ¿qué está diciendo? Obedece, ¿sí? El seguir, ¿qué implicaba el seguir a Dios? ¿Acompañarlo solamente? ¿Un tránsito? No. Era creerle a lo que Él enseñaba, creerle a lo que Él decía. Por eso dijimos que definición de obediencia tiene que ver con escuchar con atención, acatamiento, obedecer, conformarse a la autoridad, respeto, oír, entender, subordinado o empleado, que es lo mismo. El término obediencia está relacionado con el acto de obedecer, es decir, respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. Todos obedecemos todos los días, ¿sí? De una manera u otra, sí obedecemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo no obedecerle a Dios? Si obedecemos en la calle, obedecemos respetando las normas de tránsito, obedecemos y respetamos a los vecinos, al prójimo. Si respetamos tantas cosas y obedecemos un montón de reglas, ¿cómo no cumplir estrictamente lo que Dios dice? Pero, claro, hay que ser firmes en la obediencia, ¿sí? Por eso es importante esto. La obediencia tiene una connotación negativa. No sé por qué. Seguramente por todo lo que nos ha pasado, por la forma de vida y por tantos abusos que han existido y demás, se ve la obediencia como algo negativo, algo que molesta, que irrita, que incomoda, ¿sí? Salvo que nos digan lo que nos gusta hacer. Entonces ahí no tendremos problema para obedecer. Pero no es fácil obedecer, claro que no es fácil, ¿sí? Pero ahora vamos a ver algo que compartimos, que lo vamos a volver a compartir ahora, ¿sí? Cuando la realidad de obedecer no es solamente acatar una orden, sino también la intención de obedecer o de hacer caso, es prevenir errores, pérdida de tiempo, pérdida de finanzas, pérdida de fuerza, ¿sí? La obediencia está dada para indicarnos el camino correcto, ¿sí? Vamos a ir hablando así para entrar en el tema. Desde que nacemos, nuestros padres, la familia, el entorno, maestros, profesores y demás, nos dan consejos para ayudarnos a crecer, a desarrollarnos de manera efectiva, pero el ser humano, sin lugar a dudas, trae en su naturaleza adámica incorporada la desobediencia. ¿Sí? Nacemos con esa desobediencia incluida. Claro, pero ¿cuál es el problema? ¿Sí? ¿Eran malos nuestros padres? ¿Querían lo peor para nosotros? No. Querían lo mejor. El tema es que nosotros, hasta que no experimentamos muchas veces por el dolor propio, no aprendemos la obediencia. Pareciera ser que lo tengo que aprender a través del dolor, porque si no, no lo aprendo. Por eso dijimos una frase en el campamento, el título, campeón se nace o se hace, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes? Se hace, ¿sí? En lo natural y en lo espiritual, ¿sí? En lo natural podemos nacer con cualidades, con virtudes, y aún casi sin entrenar podemos lograr algunas victorias, pero el realmente que quiere construir una trayectoria seria, como en el caso de Messi, que tiene 37 años y todavía se sigue entrenando y preparando y todavía tiene hambre y sed de ganar, y ganó cuántos títulos y cuántas cosas. ¿Por qué? Porque no se preparó solamente para una batalla, para una trayectoria de vencedor, ¿sí? Entonces, cuando el Señor nos llama, o cuando el Señor en Él nacemos de nuevo, ¿sí? Ya nacemos victoriosos, pero necesitamos ser entrenados. Y para eso necesitamos también aprender a obedecer. Y es algo que no tenemos que aprender. Es algo que sí o sí, si hay un área que tenemos que aprender es a obedecer. Una de las cosas que me llamó la atención cuando buscaba acerca de los vencedores y todo lo demás,
de ser un campeón. ¿Sí? Busqué en internet, estaba leyendo los informes de los clubes, de los entrenadores físicos, de todo lo que se necesita, ¿sí? Para que un campeón tenga trayectoria. Un golpe de suerte lo tenemos quizás, capaz que es todo en algún momento, pero alguien con trayectoria es alguien que realmente, seriamente, se sujeta a un proceso de entrenamiento guiado por un entrenador. Nadie llega solo a tener una trayectoria, sino que tiene un equipo alrededor que lo acompaña. En lo natural tenemos a Cristo en nosotros, en lo espiritual, perdón, tenemos a Cristo en nosotros que nos lleva de victoria en victoria siempre. Tenemos el máximo entrenador, pero a la vez nos pone una familia de la fe para que nos acompañe en ese proceso de vencedor, que no significa de ir en podio. Muchas veces pensamos que vencedor es estar en un podio, primero, segundo, tercero. No. Vencedor es llegar a la meta, sea, como lo transmitieron los chicos en la obra, ¿sí? Hay que llegar, y esa es la clave, hay que llegar. Corramos para llegar, corramos para ganar siempre. Entonces es fundamental. Entonces cuando hablamos de estar firmes en la obediencia es porque en Dios podemos confiar. ¿Sí? Su palabra, como dije, es segura, es inmutable. Pero aún así muchas veces nos cuesta confiar en Dios. Decimos creer, pero no le creemos a Dios. Porque creo esto sí, esto no, esto lo creo, esto no lo creo, porque en lo que no creo no lo vivo, no lo aplico. Firmes en la obediencia es firme en la fe, creerle a Dios, caminar en su voluntad, que tiene un diseño eterno, obedecer el consejo de Dios. Por eso, la palabra nos dice, por ejemplo, en Romanos 12:2, que tanto lo hemos compartido hace unos años, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Claro, pero nosotros lo leemos y parece que todo va a ser color de rosa y no es así. Saber aceptar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta es creerle a Dios que aunque yo no lo vea, es así. Eso es creerle a Dios. Que aunque yo no lo sienta, aunque a mí me parezca otra cosa, es como Dios lo dice. ¿Sí? Y vamos a sentir la fuerza de parte de Dios para que no solamente le creamos a Dios, sino para que vivamos, confiemos y actuemos conforme a lo que Dios dice. La obediencia, dijimos, fue un tema que desde el principio se alteró. Adán y Eva, creados a imagen y semejanza, Dios, creador del universo, del cielo, la tierra, de todo lo que existe, crea al hombre a su imagen y semejanza y le dice: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgar y señorear. ¿Qué espera Dios de esa creación? ¿Qué espera de aquel que creó conforme a su imagen? Mínimo, obediencia. Mínimo. ¿Por qué? Primero porque es Dios. Él es Dios. ¿Sí? Y Dios reclama obediencia y es normal. Es Dios. ¿Sí? Es Dios. Pero nunca Dios controló a nadie. Si la voluntad de hacerlo o no hacerlo siempre estuvo del lado nuestro, del lado del ser creado. ¿Sí? Por eso Adán desobedecieron con Eva y dejaron a la humanidad en esa condición de desobedientes. ¿Sí? Si algo que sabemos que no fueron fieles y no fueron firmes en la obediencia. El caos se manifestó en sus vidas. Caín mató a Abel, un asesinato ahí nomás al toque, recién comenzada la Biblia.
en los primeros capítulos, ya vemos la muerte entre hermanos, ¿sí? Porque la gracia, la presencia de Dios se apartó de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Por desobedientes. Dios esperaba que quienes lo iban a representar en la tierra, Adán y Eva, fueran obedientes. Por amor, por agradecimiento y por muchas cosas más. Ellos quisieron independizarse de Dios, del que los había creado, del que los formó, el que les dio vida, les dio propósito, el que los había bendecido, que les dio directiva y que digo, todo es suyo, coman, tienen todo para disfrutar, solo una cosa no podían hacer. Y esa hicieron. Por eso dice Romanos 5:9, porque así como por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por uno, la desobediencia entró al mundo, pero por otro, por Cristo, en la cruz del Calvario, ¿quién fue obediente hasta lo sumo, hasta lo más profundo? ¿Sí? Por ese obediente, por un hombre obediente, la salvación se activó para toda la humanidad, o para todos los que creen. Pero esta semana vino en referencia a lo que habíamos hablado, que está en Hebreos 5:8, que algo que lo leímos muchísimas veces, pero viste cuando te detenés a empezar a estudiar y evaluar, te llama la atención. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y la pregunta fue, ¿Dios tiene que aprender? Jesús no sabía. Jesús tuvo que aprender obediencia. Y esa pregunta comenzó a trabajar en mí la semana pasada cuando compartimos en el campamento. Pero esta semana se me vino una frase, el dolor de la obediencia. ¿A cuánto les duele obedecer, pero aún así obedecen? Cuando yo miro esta frase, el dolor de la obediencia, sí, es muy profundo. Sí, el dolor de la obediencia. Sabiendo que hay momentos que es difícil obedecer, y más cuando se trata de hacer algo que no es nuestra voluntad. Es más, muchas veces cuando se trata de ir en contra de nuestra voluntad, y ahí más duele todavía, el dolor de la obediencia. Esta reflexión la vimos y la profundizamos y la sigo masticando, la sigo rumiando porque, digo, el Hijo de Dios tuvo que aprender por lo que padeció. ¿Sí? O sea, había un área en Jesús hombre, aunque era hijo, pero en la tierra fue 100% hombre. En el cielo, él no tenía que obedecer al Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se movían en perfecta sincronización. No discutían a ver qué vamos a hacer, simplemente eran de la misma naturaleza, hagamos. Por eso dice Génesis, hagamos. No se preguntan entre ellos qué vamos a hacer. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero de pronto Jesús, que era 100% Dios, ahora 100% hombre, tiene que padecer. ¿Y por qué? Porque tenía que aprender ¿qué? No tenía que aprender fe, no tenía que aprender a caminar sobre el agua, no tenía que aprender a multiplicar los panes y los peces, no tenía que aprender a sanar a un enfermo, a resucitar a un muerto, no tenía que aprender nada. De lo único que dice que tuvo que aprender, ¿de qué fue? ¿No será que hay algo especial en esa palabra?
¿No será que hay algo escondido en esa palabra que es poderoso? Porque es ahí donde realmente se ve la naturaleza de lo que portamos. Es muy fuerte leer que tuvo que obedecer, que tuvo que aprender. Digo, ¿cómo lo tuvo que aprender? Y si él tuvo que aprender, ¿qué nos queda a nosotros? El tema es que estamos dispuestos a aprender. Tuvo que aprender en la dimensión de hombre, de ser humano, lo que significaba obediencia. Y lo aprendió a través de lo que padeció. Ese renunciamiento, entonces, de verdad, cuando estaba preparando hoy, muy fuerte sentir que él, siendo Dios, ya hacerse hombre era humillante. Pero aún así se hizo obediente hasta lo sumo. ¿Sí? Él tuvo un renunciamiento pleno, total, para hacer la voluntad del Padre. Permanentemente él decía, yo vine para hacer la voluntad del que me envió. Yo no vine a hacer mi voluntad. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. No quiero otra cosa. Pero para eso él tuvo que renunciar, para hacer la voluntad de Dios, renunciar a su propia voluntad, a sus propios deseos, renunciar a lo más profundo, a lo más valioso que él tenía para hacer la voluntad de Dios, pero eso lo catapultó a lo sublime, a lo excelso, a lo grandioso. Nombre, sobre todo, nombre. La obediencia, sin lugar a duda, nos pone en un lugar preferencial para Dios. El dolor de la obediencia, que a pesar de saber y conocer todas las cosas, tuvo que experimentar en su propio cuerpo el máximo nivel de renuncia, negándose totalmente hasta la muerte. El dolor por lo general tiene una particularidad que marca a fuego toda experiencia y se vuelve inolvidable. Todo lo que uno aprendió en la vida a través del dolor se vuelve inolvidable. ¿O no? Sí. El examen final lo tuvo que pasar. No podía llegar a la cruz sin haber aprendido a obedecer. No podía ser la ofrenda perfecta si no aprendía a obedecer. El examen lo llevó hasta lo último y lo pasó y fue sobresaliente, fue aprobado. Por eso dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Pero fíjate lo que dice, se humilló, no lo humillaron, él se humilló. Wow. Hay una gran diferencia en que alguien te humille a que uno se humille. Y lo que Dios espera de nosotros es que nosotros nos humillemos, seamos sensibles, que tengamos la capacidad de reconocer y nos humillemos. Dice que se humilló a sí mismo, no para otros, a sí mismo. Él se humilló, fue una decisión personal, una característica de la grandeza y de la superioridad de Dios, es humillarse a sí mismo.
Wow. Fíjate, dice, haciéndose, no lo hicieron, haciéndose obediente. Él se hizo obediente. No fue bajo presión, no fue por manipulación ni por obligación, haciéndose obediente. Él se autoimpuso la obediencia, haciéndose obediente, ¿sí? Pero no fue por nada, ni por obligación, ni por presión, ni por manipulación, fue por amor. Se hizo obediente por amor. ¡Wow! Renuncia, aunque sabía que era momentáneo, pero tenía que renunciar a todo derecho, a toda autoridad, a su posición de hijo de Dios, aunque era temporal, no dejaba de ser algo fuerte, porque era llegar a lo más bajo, a lo más profundo y doloroso, llegar a la muerte, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y habiendo sido perfeccionado, ¿cuándo? Cuando aprendió obediencia. Y vino a ser el autor, el iniciador de eterna salvación, ¿para quiénes? Para todos los que le obedecen. ¿Sí? ¿La salvación para quién es? Ay, ay, ay. Lo que hoy nos toca a nosotros es también aprender a obedecer. Es estar firmes en la obediencia y es también experimentar el dolor de la obediencia en algún punto. Tenemos opciones. Aprender por lo que padeció Jesús o aprender por nuestro propio dolor o padecimiento personal. Esa va a ser también nuestra decisión. Que aprendemos, aprendemos. ¿Por las buenas o por los otros medios? Pero que vamos a aprender, vamos a aprender. Claro, cuando comienzo a preparar, me venían a la mente un montón de sentimientos. No lo quiero tocar porque ya estoy sensible y sé que me va a costar seguir predicando, pero como familia experimentamos el dolor de la obediencia, ¿sí? Cuando nosotros recibimos la palabra que nos veníamos para acá, que dejábamos Ushuaia, esa noche llegamos a casa llorando, porque sabíamos que nos íbamos. Aunque solo era el comienzo, solo era algo que había golpeado nuestras vidas, pero como familia ese día llegamos a casa y yo recuerdo haber subido los 75 escalones llorando, porque sabía que tenía que dejar lo que más había amado hasta ese momento. Sí, dejar todo, dejar el trabajo, dejar la casa, dejar todo. Claro, es difícil cuando uno no lo hace. Y yo no entiendo, no espero que me comprendan y que nos comprendan, pero es muy fuerte. Ya habíamos hecho un paso, San Nicolás Ushuaia, digo, y no quiero hablar de mí, simplemente que sabemos lo que hablamos cuando hablamos del dolor de la obediencia. Porque no era lo que nos gustaba. Porque cuando nos ofrecieron venir acá como pastores dijimos que no. Porque no quería hacer la voluntad. Quería hacer mi voluntad, quería estar donde yo quería estar. Estábamos bien, estábamos cómodos, estábamos en el mejor momento, estábamos creciendo, estábamos teniendo todo lo que no habíamos tenido hasta ese momento, en todas las áreas.
Porque cuando te va mal es fácil cambiar, pero cuando te va bien, renunciar en el mejor momento, cuando estás cobrando lo que nunca cobraste en tu vida y cuando tenés una proyección impresionante con 40 años, tenía todo por delante. Teníamos todo por delante. El dueño de la empresa me decía, vos estás loco, en el mejor momento te vas a ir. Fíjate esto, aquello, me daba los números y las proyecciones. Y nosotros sabíamos, una cosa sabíamos, que si no obedecíamos, nos moríamos. No físicamente quizás, pero algo se iba a apagar acá adentro. Y decidimos obedecer. Fue un proceso durísimo de 1 año. Obviamente la despedida fue aún más dura. Cuando subimos un bolso de ropa cada uno a la camioneta y nos fuimos, con eso nomás. Con eso llegamos acá. Con algunos pesos en el bolsillo y con una palabra y habiendo renunciado a todo. Por eso cuando yo leo a Jesús, ¡wow! Lo que tiene que haber significado para él tener que aprender obediencia a través de un proceso doloroso, como fue el hecho de no solamente ir a la cruz, que ese fue un hecho poderoso y fuerte, el hecho de haber descendido del cielo, haber dejado su trono, su lugar de privilegio, siendo Dios. Él se renunció a todo para estar donde habían consensuado entre el Padre y el Espíritu que debía de estar. Ser la humillación pública y la vergüenza de lo más bajo de todo hombre sin haber cometido un pecado. Porque si te castigan porque hiciste la cosa mal, y bueno, te la bancás. Pero pasar por todo eso simplemente por haber obedecido, porque había que ir a la cruz. Alguien tenía que pagar el precio. El dolor de la obediencia. Esa frase me quedó profundamente grabada. ¿Sí? ¿Era malo obedecer? No. No es que no queríamos venir, no, pero era difícil. Sí, enfrentar el proceso fue difícil. Uno sabía que tenía que estar donde tenía que estar, pero era difícil. Me acuerdo un día dentro de porque teníamos la pieza de las chicas, estaba en el pasillo que íbamos al salón de Pedraza. Así que para ir al salón pasábamos por la pieza de ellas. Así que teníamos que golpear a ver si estaba disponible. De haber tenido una pieza cada una, a estar las 3 en 2x3. Y volviendo del salón entro y me acuerdo que Ana estaba llorando. ¿Lo que te pasa? Extraño Ushuaia, mis amigos. Wow. ¿Qué le digo? Me puse a llorar con ella. Yo también extraño. Pero estamos en el lugar correcto. Aunque nadie lo valore, aunque solamente Él lo valore, sabemos que estamos en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Por eso es difícil, porque no todos son capaces de hacer locuras. Cuando Dios te dice, hacelo. Obedecer cuando todo es fácil, cuando te pide nada. Cualquiera obedece, cualquiera obedece. Pero obedecer, experimentar el dolor, y eso era lo que, mientras preparaba, yo sentía que era, de alguna manera, en una muy pequeña escala,
ver lo que Cristo padeció. Y por lo que padeció, tuvo que aprender a obedecer. Sí. Por eso digo, saber que no es fácil, pero qué importante, porque en lo profundo, aunque nuestros ojos por ahí se nos escapaba una lágrima, nuestro corazón tenía la certeza y la seguridad y el gozo de que estábamos haciendo la voluntad del Padre. Eso es maravilloso. Claro, no es fácil de entender y comprender, pero, insisto, hoy nos toca a nosotros aprender. Quizás hoy no te toca dejar ni el trabajo, ni la casa, ni la ciudad, ni dejar tu familia, ni irte a ningún lado. Pero ahí sí o sí hay cosas a las cuales nosotros tenemos que renunciar porque aunque nos gusta, nos están deteniendo en el proceso que Dios tiene para nuestras vidas. Si queremos hacer la nuestra, no hay ningún problema. Tenemos libertad para hacer lo que querramos con nuestra vida. Pero tenemos que saber que de toda decisión habrá consecuencias. No porque Dios es malo. No. Simplemente porque cuando no oímos su voz, estamos en peligro. Dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. ¡Qué bárbaro! Le dio un lugar, toda lengua le confesará, toda rodilla un día se doblará. Todo el mundo un día doblará sus rodillas delante de Jesucristo y le confesará como Señor. Todos, en este plano o en el otro, pero lo vamos a tener que hacer. ¿Sí? No tenemos que obedecer para ser bendecidos, es porque ya lo somos, es que podemos obedecer. No obedecemos para alcanzar algún beneficio, sino porque ya estamos completos en Cristo. Lo que la palabra, dijimos, lo que la palabra de Dios me demanda, la gracia me lo suple. La gracia me lo ayuda, me ayuda a pasar, a conquistar, a lograrlo. La gracia, el favor de Dios, gracia sobre gracia. No fue nada personal, no fuimos nada mejores que nadie, simplemente obedecimos. Con errores, con fracasos, como decía el apóstol, no es que ya sea perfecto ni que lo haya alcanzado, pero una cosa hago, sí, sigo la brecha, sigo adelante hasta alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado. Una cosa es experimentar el dolor por cosas mal que hicimos, pero otra es experimentar el dolor por hacer las cosas bien. Y al final sentimos satisfacción. Hoy no cambiaríamos por nada la decisión de aquel momento. Pero no fue fácil. No fue fácil. Cuando uno termina una jornada de trabajo o de entrenamiento, los deportistas, lo que sea, sentimos cansancio, pero un cansancio que provoca satisfacción, haber hecho lo que tenía que hacer. Estoy cansado, pero hice lo que tenía que hacer. ¿Sí? Un entrenamiento duro, pero terminé el entrenamiento, llegué, lo logré. ¿Sí? Es un cansancio o es una fatiga, dolores musculares, pero por algo que nos gustó hacer, y aunque estamos cansados, nos gusta y lo disfrutamos al final del día, porque fue una inversión de tiempo en algo que queríamos hacer. Qué bueno es saber que podemos permanecer firmes en la obediencia por causa de saber en quién hemos creído. ¿Todos obedecieron? No. Dice Hechos 7:38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación del desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí
y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres, verso 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Sí. Estaba Esteban haciendo su defensa. Y yo le puse, ¿todos obedecieron? ¿Es fácil? ¿Es posible? Preguntas y preguntas. Claro. ¿Obedecieron todos? No. ¿Es fácil? No. ¿Es posible? Sí. Esteban estaba enseñando acerca de la actitud que el pueblo de Dios tuvo el día que Dios sacó a su pueblo de mano de Faraón en Egipto y los lleva a cruzar el Mar Rojo, y el destino era la tierra prometida, una tierra propia donde ellos se plantaran y se establecieran como ciudad, como nación. Pero todo es parte de una decisión personal. Dice, ellos, nuestros padres, no quisieron obedecer. Es que todavía se cree que la obediencia se trata de querer o no querer. Ese es el problema. No lo hago porque no quiero, no, lo hago porque aunque no lo quiera, lo tengo que hacer. Esa es la gran diferencia de saber que obedezco aunque no siento, aunque no creo, aunque lo que pase, aunque no me guste, sé que es lo correcto y lo hago. Muchas veces le damos lugar a los sentimientos para tomar decisiones. ¿Quiénes no obedecieron? Dicen nuestros padres. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con los padres que no obedecieron? El proyecto generacional. Los padres nos creyeron y eso retrasó el proceso 40 años. 40 años el pueblo estuvo divagando en el desierto, sin destino. Anduvieron vagando. Porque todos esos padres que desobedecieron murieron en el desierto, dice la palabra. Y Dios tuvo que levantar de los hijos de ellos una generación que le crea. Pero eso les llevó a estar 40 años dando vuelta en círculos. La importancia de los padres, que el no obedecer no es algo que me afecta a mí solamente. Si hay una generación que se puede adelantar o atrasar o alterar por causa de nuestras decisiones. Retrasaron el proceso 40 años de entrar. Tuvo que esperar que los hijos crezcan, que los hijos maduren, para llevarlos a completar la misión de la tierra prometida. Un pueblo que no experimentó la obediencia quedó dando vueltas en el desierto, vagabundo, errante, sin dirección. Ellos estaban en movimiento, pero estar en movimiento no significa que estemos avanzando. Ellos estaban en movimiento permanentemente, pero no estaban llegando a ningún lado. Podemos cambiar de escenario, eso no significa que haya avance o que hayamos subido de nivel. ¿Sabe por cuántos lugares atravesó el pueblo en ese desierto? Por 39 lugares. Por 39 lugares hasta llegar a la tierra prometida. 39 hasta cumplir el 40 que era la tierra prometida. Dieron vueltas, atravesaron 39 lugares, pero su estado siempre era el desierto. ¿Dónde estaban? Daban vueltas, caminaban, pero seguían estando ¿dónde? En el desierto. La importancia de la obediencia, de avanzar hacia donde... Y eso que ellos tuvieron y vieron los milagros más extraordinarios.
No solamente que el Mar Rojo se abriera y ellos cruzaran en seco, ese fue el primer gran milagro, pero luego sucedieron un montón de milagros y por cada lugar donde ellos iban experimentaban milagros. La comida y tantas cosas más, la provisión que Dios le daba y tantas cosas. La protección, porque a pesar de la desobediencia el Señor los resguardó hasta que llegó el contingente que tenía que llegar. Romanos 10:16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque obedecen los que creen. Es una reflexión a modo de pregunta, porque a lo largo de la historia no todos creyeron. Hubo gente que dudó, hubo gente desobediente. Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué obedecían? A la fe. ¿Qué es obedecer a la fe? Obedecer a la palabra, lo que está escrito. Obedecer a Él, el autor y consumador de la fe. Dice que la palabra crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. O sea, en el crecimiento y la multiplicación se manifiesta una realidad. Obedecer a la fe. Dice que hasta los sacerdotes obedecían a la fe. Creer en lo que se predica, creerle a Dios. Hasta los sacerdotes judíos se sujetaban a las enseñanzas de los apóstoles. Romanos 6:16 dice, ¿no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? ¿No se dan cuenta que no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Todo lo que yo obedezco, de alguna manera estoy siendo esclavo. Por eso dice, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual nos lleva a una vida recta. Pero por eso dijimos en el campamento, obedecemos a Dios, obedeciendo la verdad, obedecemos la mentira, el engaño, la injusticia. No hay términos medios. ¿Sí? Si no obedezco a Dios, ¿a quién estoy obedeciendo? ¿Sí? Que la Biblia llama como enemigo, como el adversario. Lo que escuchamos y lo que creemos, amados, no es una simple información que Dios quiere darnos, no es una instrucción que va dirigida a nuestra vida y que solo podrá ser efectiva esa instrucción, esa capacitación, si la obedecemos. Si no, no hay manera de que lo que Dios dice sea efectivo en nuestra vida. Por eso hay mucha frustración. ¿Cómo puede ser que aunque me congrego, es que no es solamente congregarse? Es que yo creo, no es solamente creer. Es que yo oí y yo también oí, pero hasta que no obedecemos, no hay efectividad. Una cosa es oír, otra cosa es creer y otra cosa es obedecer. Por eso no estamos escuchando una sugerencia, una recomendación o una opinión. Es una palabra directiva. La gran diferencia, la mentalidad y cultura de un entendido es obediencia en Dios. Firmes en la obediencia es tener la capacidad de conocer, entender y comprender el desafío. Obedecer o no es por creer o no de los beneficios que provienen de la obediencia. Porque no se puede ni creer a medias ni obedecer a medias, porque eso no sucede en ningún lado. ¿Te imaginas? Te contratan un trabajo y dices, no, yo le voy a obedecer, pero a medias. Lo que usted me diga, yo la mitad voy a hacer. Entonces va a cobrar la mitad nomás. ¿Sí? En la escuela. Voy a aprender la mitad nomás. Y bueno, 50 años en primer grado, pero
No se puede. En ningún área, amados, o somos o no somos, no hay forma, no hay forma. Cuando lo eterno pasa a ser relativo y vemos la vida con los ojos naturales y nos comienzan a atraer las cosas que ofrece el sistema, entonces nos volvemos peligrosos. La obediencia se volverá casi imposible. No porque no se pueda, sino porque simplemente no queremos o no creemos o no le creemos a Dios. Después de Jesús, uno de los hombres que más obedeció fue Pablo, pero lo que le garantizó a él la efectividad fue su radicalidad en sus decisiones. Pablo sabía que lo iban a decapitar, sabía que le iban a cortar la cabeza, pero él con tranquilidad estaba aconsejando y escribiéndole a la iglesia, enseñándoles, sabiendo que él en breve lo iban a decapitar, porque ya le habían dado la sentencia. No es que lo agarró de sorpresa y dijo, vení, no, la sentencia ya está dada, vas a morir de esta manera. Pero mientras eso se llevaba a cabo, él siguió haciendo la obra de Dios. No es que dijo, no, me amotino. Si me van a matar, entonces no hablo más. No. Dice que sus últimos días fueron en una casa que le alquilaron, donde él recibía a todos. Le dieron ese privilegio porque sabían que no había hecho absolutamente nada malo, solamente había predicado el Evangelio. Y en esa casa recibía a todos y a todos les enseñaba sabiduría. ¡Wow! Con una sentencia sobre la cabeza, sin embargo, nada lo paró, nada lo detuvo para hacer lo que tenía que hacer. Claro, por eso nos damos cuenta que esto no entra en un marco religioso, no entra, no hay forma. Porque la religión es para que yo haga lo que yo quiero, que Dios esté a mi disposición. Bendecime, dame esto, dame aquello, yo quiero esto, quiero... O sea, Dios es nuestro sirviente, pero en el reino nosotros somos sus sirvientes. Nosotros estamos a disposición de Él. ¿Sí? ¿Y esto por qué tiene que ser radical? Porque tiene que transferirse a las próximas generaciones. No de manera tibia, no de manera floja, radical. Filipenses 3:4, y con esto termino, y vamos a compartir la cena del Señor. Filipenses 3:4 dice, el apóstol dice lo siguiente: aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, de ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo y aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa, miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale de nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Diga la fe.
Gloria a Dios. Qué importante, amados, que es obediencia. Qué importante es saber que cuando obedecemos entendiendo, conociendo, comprendiendo, habiendo experimentado una realidad, entendiendo el valor de lo que significa Cristo, alcanzar a Cristo. Muchos nos esforzamos en la vida por alcanzar muchas cosas. Pero ¿quién? ¿O quiénes? ¿O cuántos nos esforzamos para alcanzar a Cristo? Yo quiero alcanzarlo a Él, que cada vez sea más pleno, que tenga una vida más plena en Él. Conocerle profundamente, volver a esa realidad de estar con Él, de conectarme profundamente con Él y vivir. Amados, el dolor de la obediencia es saludable. Es un dolor que hace bien, es un dolor que trae grandes gratificaciones a nuestra vida por haberle obedecido a Él. Por eso acá no se trata de esfuerzo humano, de una lucha, no, obedecelo. Y ahora no hay que obedecer una ley, porque en la antigüedad había una ley que obedecer. Ahora es por gracia. Y hay una ley que dice Romano, es la ley del Espíritu. O sea, no es la ley física, la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo. No, esa ley quedó cerrada, ya quedó caducada. Hay una ley que es del Espíritu, donde encierra todo lo verdadero, lo justo, todo lo bueno de parte de Dios. Y viene a nuestras vidas para hacernos andar en novedad de vida. Muchas veces le buscamos la vuelta para no obedecer. ¿Sí? Y que buscamos la letra chica, a ver dónde dice, no, lo que pasa que yo lo que esto sí, esto no. Entonces empezamos a clasificar la Biblia, arrancamos algunas hojas, decimos, esta hoja no la quiero, esta no la voy a creer, esta sí, esta no. No. Nadie hace eso, nadie. En ninguna área y de ninguna manera. Nadie se pone a cocinar y dice, bueno, voy a hacer la mitad de la receta porque la otra mitad no me gusta. Y no va a funcionar porque o hacemos la receta o no lo hacemos. ¿Sí? Voy a hacer una casa, pero voy a obedecer la mitad de los planos, la otra mitad la voy a hacer a mi manera. Eso se te va a caer. Eso no funciona. En ninguna área de nuestra vida nosotros nos podemos conducir de esa manera, pero muchas veces pensamos que en Dios la podemos dibujar. Muchas veces pensamos que construimos la vida en base a cosas y las cosas quedan acá. Si dentro de 2 horas nos vamos de esta tierra, todo queda acá. Todo queda acá. ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué torre de Babel estamos construyendo? En lugar de obedecerle a Dios. Y decirle, Señor, ¿qué querés que yo haga? Decime. Háblame. Por ahí, ¿quién te dice? Dios te está hablando en esta prédica. Al que cree, todo le es posible. Saben que Dios habla, ¿no? ¿Cuántos saben que Dios habla? ¿Cuántos quieren oír a Dios? Hace 1 hora que está hablando. El tema es que no todos tenemos la conciencia del Espíritu para decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Porque ya me manejé por mi propia cuenta y me fue mal. Hice mi propia voluntad y terminé en lo más profundo del barro. Todos vamos camino a la meta. Todos vamos camino a encontrarnos un día con nuestro Creador. El momento y el día no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que eso va a ocurrir sí o sí. Y qué bueno que cuando llegue ese momento nos encuentre habiendo hecho todo lo que Él nos pidió que hiciéramos.
y sentir la tranquilidad, como dijo el apóstol Pablo, todo lo que el Señor me dijo que hiciera lo hice. Por eso ya estoy listo para partir. Gracias, Señor, gracias. Señor, que esta palabra llegue a oídos de hombres y mujeres dispuestos a obedecer. No una religión, no un mito, no tradiciones, no opiniones, no puntos de vista, tu palabra. Amar al prójimo como a ti mismo. Llevar la palabra a los rincones de Comodoro Rivadavia y a donde Dios nos quiera mandar o llevar. Sensibilidad por el perdido, amor por el perdido. Ser testigos de su vida, de su realidad y conocerle a Él. Hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, decía el salmista. Aquel joven pastor de ovejas, David, disfrutando del Señor en la soledad de un campo rodeado de animales, cuidando responsablemente las ovejas de su padre, pero Dios tenía otro plan, otro pronóstico sobre él. Y porque fue fiel a su casa, y porque fue obediente a su padre, y porque se sujetó a hacer lo que el padre le había encomendado que hiciera. Cuando Saúl falla, Dios ya lo había visto. Ya tengo un reemplazo, alguien conforme a mi corazón. Gloria a Dios. Ser conforme al corazón de Dios es latir al ritmo del corazón de Dios. Es llorar por lo que Dios llora. Es amar lo que Dios ama. Es ponernos de acuerdo. Es estar en comunión con Él. Tener cosas en común que nos unan para ser iguales. Aunque ya lo somos por nacimiento espiritual, por la nueva naturaleza en Cristo, fuimos dotados de esa naturaleza divina para obedecerle. Señor, gracias. Que a pesar, como dice el libro de Hebreos, aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Él nunca dejará de serlo. Él siempre será fiel, aunque nosotros no lo seamos. Señor, que se pueda levantar entre nosotros, y me incluyo, un remanente fiel. La fidelidad es algo que está en la naturaleza, en el carácter de las personas, y que viene de parte de Dios, esa lealtad, esa fidelidad, como no existe otra. Es la fidelidad de Cristo, obedeciendo al Padre, la fidelidad de Pablo, de los apóstoles, obedeciéndole a Él en todo y trabajando para el avance de su reino. Ser fieles y leales es lo que el Señor espera de nosotros. Que Él nos pueda considerar fieles y leales. Los que hacen que las cosas sucedan. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en esta hora, perdona nuestras rebeliones, quita nuestras faltas,
Gracias por tu obra en la cruz, por tu sacrificio perfecto, porque nos amaste cuando estábamos muertos en delito y en pecado. Cuando estábamos en el medio del barro, nos amaste. Y fuiste a la cruz por amor a nosotros. Y nos diste vida y nos diste propósito. Nos diste dones, talentos, habilidades. Nos hiciste tus colaboradores. Nos hiciste ministros competentes del nuevo pacto. Amado, todo lo hiciste por nosotros. Señor, ayúdanos a ser fieles, a ser obedientes, a estar dispuestos a hacer tu voluntad, aún cuando no lo entendamos todo. Gracias, Espíritu Santo. Yo creo, Señor, que tu palabra está produciendo en el corazón de los hombres y mujeres de Dios en esta hora algo nuevo, una dimensión nueva que está concentrada en la obediencia. Creerle a tu palabra, creer a lo que tú quieres, a tus enseñanzas, a tus consejos, que son palabras directivas, direccionales, que nos llevan a caminar en el orden y en el diseño eterno.